Iniciamos, Betsabe, por favor. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. El núcleo de la temática para este año, denominada Paisajes, Camino hacia una geografía de la sostenibilidad, nos permite explorar la riqueza de nuestro país a través de sus diversos e históricos paisajes. El día de hoy nos acompañan el capitán de corbeta Piero Antonio Vinicio Correa Leiva y el magíster Juan Carlos Salas Acarapi desde Bolivia. Ahora le doy el pase al contraalmirante Eduardo Reategui para dar las palabras de inicio. Muy bien, gracias, Betsabe. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Sociedad Geográfica de Lima tiene a bien saludarles con el aprecio de siempre y dar inicio a una jornada más de nuestros martes geográficos, que no se interrumpen sus más de 35 años de operatividad, desarrollando lo que denominamos, que ya también lo dijo Betsabe, ciclo anual de actualización de conocimientos, y el lema que nos guía en este 2022 es Paisajes, Caminos hacia una geografía de la sostenibilidad. El año pasado hemos viajado con ustedes, queridos cibernautas, por nuestra selva, sierra, costa, el mar de Grau, la Antártida, el buque oceanográfico Carrasco, y visitamos también al Museo Agua y Tierra de Cajamarca, que también tienen como tesoros escondidos sus propios paisajes, que solo el alma y el ojo profesional de un geógrafo puede visualizarlo en todas sus dimensiones. O el viajero turístico laboral con alma de geógrafo. La Sociedad Geográfica de Lima una vez más saluda a todos los cibernautas que nos acompañan en esta jornada, apreciando sobremanera su fidelidad académica. Reitero que en lo que va del año ya se han realizado más de 28 jornadas con más de 84 conferencistas, lo que nos da una idea de la heterogeneidad de las ideas y conocimientos que en ellas se vierten y van en beneficio de los profesionales que nos acompañan. En este último trimestre del año, queremos abarcar prioritariamente el ordenamiento territorial, donde nuestra historia pre-inca e inca es rica en ejemplos que nos enorgullecen ante el mundo, sin descuidar la región más grande del país, que es el dominio marítimo o Mar de Grau, que aún no conocemos a plenitud. Nuestra larga costa, la indómita sierra y la aún desconocida Amazonía, donde a diario bregan miles de mujeres y hombres generando trochas de desarrollo. Y en ese escenario, la Marina de Guerra del Perú va sembrando peruanidad. Y en este caso, con trabajos de cartografía fluvial para beneficio de los nautas fluviales, investigadores, poblaciones y diversas empresas de prospección que serán exteriorizadas por el capitán de corbeta Piero Correa Leiva, con el tema Estudios hidromorfológicos fluviales y su relación con la geografía de la sostenibilidad en el entorno amazónico, que como director de la Dirección de Hidrografía de la Amazonía, vive el día a día hidrofluvial en esa ubérrima región. Muchas gracias desde ya, capitán de corbeta Piero Correa. A todo esto se suma la suerte, diría yo, de contar con expositores de nuestra familia latinoamericana, en este caso del magíster Juan Carlos Salas Acarapi, prestigioso docente, investigador y estudioso boliviano, quien con su conocida capacidad profesional nos ilustrará sobre las modificaciones de paisajes rurales en Bolivia a causa de las reformas agrarias.
Le damos también la más cordial bienvenida virtual al magíster Juan Carlos Salas. La Sociedad Geográfica de Lima se siente pues muy complacido de presentar esta jornada académica del día de hoy, que seguramente será de mucho provecho para todos nosotros. No sin antes manifestarle que nuestra presidenta, la geógrafa María del Carmen Carrasco, nos acompaña virtualmente también desde algún lugar del país, haciendo un alto a su trabajo de campo junto a sus alumnos, al igual que el doctor Saniel Novoa Goicochea, vicepresidente emérito de la Sociedad Geográfica de Lima, también coordinador de estas jornadas. Dicho esto, dejo a la señorita Betsabe Macedo en la conducción de este martes geográfico. Agradecemos al contraalmirante Eduardo Retegui por sus palabras y a continuación nos acompaña el capitán de corbeta Piero Antonio Vinicio Correa Leiva. Él es actualmente el jefe de servicio de hidrografía y navegación de la Amazonía. Ha llevado un curso de especialización en hidrografía y navegación dentro de la Dirección de Hidrografía y Navegación. Es licenciado en Ciencias Marítimo-Navales dentro de la Escuela Naval del Perú. Dentro de su experiencia profesional, se ha desempeñado en diferentes cargos como jefe de Departamento de Gestión de Áreas Acuáticas, jefe del Departamento de Logística en la campaña de Antártida, también como jefe del Departamento de Cartografía, Hidrografía, de la División de Levantamientos Hidrográficos, entre otros. Y el día de hoy nos compartirá el siguiente tema: Capitán Corbe de Estudios Hidromorfológicos Fluviales y su relación con la geografía de la sostenibilidad en el entorno amazónico. Capitán de corbeta, Piero Antonio Vinicio, usted tiene la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Betsabe. En verdad estoy muy agradecido con la invitación y la participación y espero que lo que se les vaya a mostrar sea de su total agrado. Bueno, como le dice el título, Estudios hidromorfológicos fluviales y su relación con la geografía y la sostenibilidad en el entorno amazónico. Sí quiero hacer una pequeña pausa para darles la idea o el contexto general por lo que debemos partir de lo que es la geografía de la sostenibilidad, lo cual está relacionado con la protección del entorno natural, ya sea por la intervención del hombre o la inacción del mismo. Entonces, bajo ese enfoque, es que lo que voy a presentar nos permitirá tener una idea de la realidad amazónica y de qué debemos hacer, no solamente como servicio hidrográfico, marina de guerra o entidades del Estado, sino como país. ¿Qué es lo que debemos hacer para cuidar este entorno amazónico que tenemos el privilegio de poseer como peruanos? Y en adición, ¿cómo hacerlo? Ello se relaciona en tal sentido con la misión que tiene el Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía, la cual se puede resumir en el apoyo incondicional a nuestras fuerzas navales y así como a los navegantes en general, con el propósito ulterior de cumplir con los objetivos institucionales. Ello en todo momento colaborando con las distintas entidades del Estado y privadas que tengan el afán o la intención de colaborar con el desarrollo del entorno amazónico. En esta diapositiva tomé la decisión de mostrarla para que se tenga una idea clara de cuál es nuestra área de jurisdicción. Al momento, de acuerdo a los últimos cálculos, las últimas mediciones, nuestro compromiso está abocado en 680.782 kilómetros cuadrados, lo cual representa el 53% de todo el territorio peruano. Y realizamos los estudios propios hidromorfológicos a lo largo de los 19.177 kilómetros de ríos navegables que tenemos. Ello es algo muy laborioso, que nos compromete al 100% y que gracias a Dios y al apoyo de nuestros jefes y también del Estado, se está realizando de manera óptima, con proyectos a futuro que van a complementar este esfuerzo.
Lo primero que deseo presentarles es un análisis multitemporal general del río Amazonas, en donde me he enfocado en 2 poblados. El primero es el poblado de Aguajal, que está en la parte inferior del multitemporal. Como podemos ver, el río Amazonas es un río cuya dinámica fluvial es casi impredecible y que genera estragos en el entorno o en el lecho amazónico. Eso ha generado en los últimos 30 años impactos nocivos, no solamente en la población, sino también en el aspecto económico, el aspecto social en general, el aspecto turístico. Y lo mismo se ha repercutido aguas abajo en el poblado de Muyuy y próximamente, esperemos en muchos años, en la ciudad de Iquitos. Esto, como le había mencionado al inicio, se relaciona directamente con la geografía de la sostenibilidad, debido a que no simplemente son las acciones del hombre o aquellas inmediatas que son efectuadas que repercuten en la naturaleza, sino también la inacción. En este caso, la falta de información para poder realizar modelamientos numéricos que nos permitan tener escenarios futuros, está generando que la dinámica propia de los ríos amazónicos, al menos en nuestra Amazonía, en la Amazonía peruana, no pueda tomarse la previsión necesaria y llegar a la conclusión o la determinación de los posibles labores de proyectos hidráulicos que contengan este comportamiento errático y poder canalizarlo de la mejor forma posible con pos de buscar el desarrollo socioeconómico de la región. La siguiente, por favor. Aquí me he detenido un momento en el poblado de Muyuy para poder hacerles una mejor explicación de cómo ha ido cambiando el entorno de este poblado. Para el año 1948, la distancia que tenía el río Amazonas del río Italia, que se encuentra en el lado izquierdo, era en promedio de 7.856 metros. A la fecha, ya está a una distancia de 3.320 metros. Esto significa que progresivamente el río está avanzando y está con la tendencia a llegar al cauce de este río, que como vemos en el análisis multitemporal, es un río de menor caudal. Y a la hora que se produzca esto, que esperemos sea en los próximos 15 o 20 años, toda la fuerza, todo el volumen que transporta el Amazonas probablemente vaya a seguir el cauce que tiene el río Italia, llegando a la ciudad de Iquitos y generando posiblemente grandes estragos. Entonces, tenemos al momento proyectos en camino para tratar de determinar cuál va a ser el comportamiento de la dinámica del río y los posibles efectos colaterales que genere su inclusión o el acceso a este cauce. Eso está relacionado directamente con el título de la exposición. Tomar las previsiones necesarias para evitar desgracias futuras. Un caso similar se da también en el río Ucayali, en el análisis multitemporal del lado izquierdo. Vemos cómo la ciudad de Pucallpa, desde el año 86 a la fecha, el río Ucayali, que es considerado uno de los ríos con características meándricas más fuertes en nuestro entorno amazónico, se ha ido acercándose y alejándose de manera constante. Para el año 2010, propiamente ya la ciudad de Pucallpa tenía una ribera conformada, generando el desarrollo portuario en el área, pero para el año 2021 en adelante la proyección que se está generando es que termine a volver al cauce anterior de 1986. Eso va a ser perjudicial si es que se llegase a dar para el área en general. Lo mismo ocurre con el poblado de Genaro Herrera. Tenía un ancho inicialmente, hace unos 30 años, para 1985, de casi 1 kilómetro, pero a la fecha está en cerca de los 200 metros. Es algo también que con el tiempo pudo haberse tomado las acciones previsorias para evitar que el comportamiento natural de estos ríos generen este posible embate nocivo a las sociedades que viven o que dependen de las riberas de los ríos. Siguiente, por favor.
Algo similar está ocurriendo en la ciudad de Iquitos, que es la situación del abastecimiento de agua, en este caso del río Nanay. Para la fecha, la toma directa del agua potable está lamentablemente no en un lugar muy favorable, debido a que en ese meandro, como lo podemos ver, la zona de erosión se da en el extremo derecho y generando también zonas de sedimentación en la parte interna. Entonces, en los próximos años puede darse también una problemática severa de lo que es suministro o abastecimiento de la ciudad. Entonces, aquí también se ve necesario la realización de un estudio hidromorfológico del 100%, con la finalidad de poder determinar el comportamiento de esta dinámica. Y ello con la finalidad nuevamente de tomar la previsión, hacer escenarios futuros de cómo acabaría el entorno o el llano amazónico en los próximos 2, 5 o 10 años y las autoridades locales puedan tomar las decisiones adecuadas. Sí. Estas son imágenes actuales de distintos poblados, en este caso del río Marañón, el río Amazonas, y uno es del río Putumayo, de los efectos nocivos que puede tener, al menos físicos, en la ribera de los ríos, por efectos de la erosión o socavamiento que se puede dar en alguno de ellos. Estas situaciones, si se llegase a dar en ciudades como Pucallpa, Iquitos, posiblemente también San Lorenzo, que está en el Marañón, generarían grandes problemas, no solamente morfológicos, sino también de impacto social, quizás hasta de índole médicos, porque todo conlleva a que la ayuda del Estado, lamentablemente, por las épocas de vaciante, no sea la propicia o la adecuada para poder combatir esta problemática, debido a que no se tiene la información necesaria para poder navegar con seguridad y llegar en cualquier momento, según sea el caso. Siguiente, por favor. Así como en el entorno nacional tenemos estas problemáticas, también se dan en la parte internacional o fronterizo, en este caso en el río Putumayo con Colombia, por lo cual se están tomando ya las previsiones de realizar actividades conjuntas para la determinación de las acciones a realizar y evitar posibles situaciones de tensión que pudieran llevar a otras connotaciones. Siguiente, por favor. Lo mismo ocurre con Brasil. Igual, el año anterior y este año se han realizado con ambos países ya el acercamiento para realizar los estudios hidromorfológicos fluviales que correspondan y hacerlos de manera conjunta, porque esto es algo que se tiene que realizar de manera anual. Dichos trabajos no pueden ser simplemente de corta duración de un mes o un mes y medio. Tiene que ser durante todo el año la toma o el registro de la información de los niveles de ríos, el cálculo de aforos, la información de los sedimentos en suspensión, de fondo, tiene que ser constante para poder nosotros tener la mayor cantidad de data, procesarla y, bueno, como les vengo diciendo, correr los modelos numéricos que correspondan para hacer la proyección futura de estas áreas. Para tal caso, nosotros contamos con ciertas capacidades. Sigue, por favor. Aquí sí me voy a detener un poco en las capacidades que cuenta el Servicio Hidrográfico de la Amazonía. Adelante. La primera es la producción, lo que es producción de la producción cartográfica de la cuenca amazónica. Todos estos son nuestros productos que les sirven al navegante en general para poder ubicarse, navegar y una serie de actividades en el entorno fluvial. Toda esta información, toda esta producción es a raíz de la información que levantamos, que es a la hora de salir al campo, en coordinación o trabajo conjunto, ya sea con entidades del Estado o con entidades privadas también, como hay algunas universidades con las que trabajamos, y si fuera en el aspecto fronterizo, también con los países vecinos. Siguiente, por favor. Esto es ya la parte gráfica, las imágenes de los productos antes mencionados. ¿Sí?
Esta es la carta, lo que antiguamente se le conocía como papiros. Nosotros hace 51 años que estamos en el entorno ya amazónico, se tomó la decisión de presentarlo de manera diferente y que sea más didáctico el uso. Entonces, esta es la nueva presentación, que es la Carta Náutica Fluvial, que reemplaza los antiguos papiros usados por los navegantes de la zona. Otra de las capacidades está relacionada con las ayudas a la navegación fluvial amazónica. Están comprendidos por los faros, faroletes, los letreros identificadores de poblados, señalizadores de canal de peligro, así como toda la producción cartográfica vista anteriormente. Todo esto está íntimamente ligado con la geografía de la sostenibilidad, debido a que es en razón a esta producción cartográfica y ayudas a la navegación fluvial que se identifica de manera precisa cuáles son las actividades o acciones que se deben tener en cuenta para fortalecer o desarrollar en el entorno amazónico sin generar mayor daño al entorno o al ecosistema, sin generar un daño nocivo que pueda perpetrar o pueda ser de gran influencia en el aspecto medioambiental. Siguiente, por favor. Respecto a cómo se obtiene la información. Adelante. Principalmente nos basamos en lo que pueden apreciar, lo que es la batimetría monodas y multidas, el cálculo de los aforos, la muestra de sedimento, las mediciones del nivel del río, la actualización de derroteros, el análisis multitemporal de las imágenes satelitales, y como proyecto tenemos el modelamiento numérico fluvial, que es lo que nos va a permitir hacer los escenarios futuros que les estaba mencionando, pero que lamentablemente para llegar a ese nivel de procesamiento de información se necesita una gran cantidad de la misma, que abarque por lo menos un ciclo hidrológico, eso es todo un año, que considera la vaciante, transición, creciente, y nuevamente la transición. Entonces, este es uno de los proyectos, este es el proyecto de mayor envergadura que tenemos al momento y que va a servir en gran medida para lo que es la protección de los entornos naturales, la protección del medio ambiente en general, debido a que ya al saber cómo o cuál es la dinámica o el comportamiento que tienen los ríos. Adelante, por favor. Esto nos va a permitir tener una idea clara de qué acciones vamos a tener que realizar que sean beneficiosas para que el medio ambiente no se vea afectado. Algunas opiniones con las personas del entorno hidrográfico con las que he hablado en algún momento, algunos son de la idea de que no intervenir en la naturaleza es lo más conveniente, pero no siempre es así. Hay veces que la dinámica propia de los ríos, y esto lo digo ya por la experiencia, no es siempre la más conveniente, mucho menos, no es la más conveniente para el entorno porque genera erosión, genera en algunos puntos erosión, que de no ser de alguna forma controlada podría ser nociva para el mismo entorno y ni qué hablar para las sociedades o la población que puedan existir en la parte ribereña. Contamos con estas unidades para cumplir con nuestro misionamiento. Sigue, por favor. En el lado izquierdo. Izquierdo. Todo lo presentado se ve fortalecido con lo que a la fecha se está desarrollando como un encargo de la presidencia del Consejo de Ministros que le dio a la Marina de Guerra del Perú de realizar la Política Nacional Fluvial Amazónica. Esto dio inicio el año anterior. Ahí ustedes están viendo la línea de tiempo de las diversas acciones que se están realizando y por realizarse en el año 2022.
lo cual es favorable porque está ordenando todo aquello relacionado con el entorno amazónico para su desarrollo, para el correspondiente desarrollo sostenible. Entonces, esto es muy importante y ya se han dado una serie de talleres en distintos foros también, con la finalidad de obtener la experiencia y aportes de todos aquellos que están capacitados para poder realizar esta política de la mejor forma, en la mejor medida. Siguiente, por favor. Ello se complementa con la suscripción de convenios de cooperación que hemos venido teniendo como Marina de Guerra con distintas entidades del Estado, también privadas, como son la Universidad de UTEC, el Grupo Satelital, que es el que está viendo el tema de la fibra óptica en la Amazonía, y que va a ser algo de gran provecho porque va a permitir acercar a aquellas poblaciones y puedan tener acceso a lo que el mundo ofrece. Ya no habría la necesidad de salir a los centros urbanos o ciudades para, no sé, tener el privilegio de poder estudiar. Entonces todo esto converge en lo que la política fluvial amazónica está buscando. Tener una idea clara de la necesidad que existe en la región, de las actividades que se deben realizar y de a lo que podemos aspirar. Y ello está relacionado con lo que nosotros como Servicio Hidrográfico de la Amazonía estamos realizando a la fecha y obviamente amarrados a la protección del medio ambiente, lo cual se debe respetar y que está también dentro de las prioridades de la política nacional fluvial y que estas entidades lo tienen dentro también de sus prioridades. Todo ello está siendo también de bastante apoyo y aporte para poder nosotros concretar nuestros proyectos, siendo uno de ellos, adelante por favor, el que les voy a mencionar, y que va a ser de sumo interés una vez que esté terminado, la construcción de una unidad fluvial de investigación científica multidisciplinar de la Amazonía. Esto nos va a permitir ya obtener la información que tanto deseamos, que les mencionaba al inicio, para poder determinar o usarla para el procesamiento de la misma y obtener de esos escenarios futuros que nos permitan tener una idea clara de qué es lo que va a ocurrir, cómo van a acabar o cómo estaría nuestro entorno amazónico en caso no hagamos nada. Veríamos la conveniencia de no intervenir, veríamos la practicidad de realizar una actividad relacionada con la ingeniería hidráulica respecto a modificar o participar dentro del comportamiento que tienen los ríos amazónicos, o no, o simplemente dejar que las cosas ocurran. Entonces, a eso estamos aspirando. Y bueno, en el corto plazo posible, de no más de unos meses, este proyecto estaría viendo ya su evaluación para ser viable y posteriormente venga su construcción. Eso sería todo. Espero haber aportado en algo a lo que la geografía de la sostenibilidad intenta compartir, intenta llegar a hacerse entender para que uno lo pueda interiorizar y bueno, y poder desarrollarlo hasta su máxima expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán de corbeta, por esta presentación y por acompañarnos hoy en día. Así también, por favor, hacerles recordar al público que nos acompaña en la plataforma Zoom y por vía Facebook, que no duden en dejar sus preguntas en el chat que van a ser respondidas más adelante. Y a continuación nos acompaña el magíster Juan Carlos Salas Acarapi. Juan Carlos. Sí, Bueno, estoy acá. Buenas tardes. Permítame Buenas tardes. presentarlo, por favor. Gracias. El magíster Juan Carlos Salas Acarapi ha realizado estudios dentro del máster en gestión y auditoría ambiental en la Universidad de León
Tiene un postítulo en Evaluación Ambiental Estratégica, un diplomado en Educación Superior y Gerencia Pública. Ha estudiado Ingeniería Geográfica en la Universidad Mayor de San Andrés. Dentro de la experiencia profesional, él ha trabajado como consultor en diferentes entidades como PNUD, la ONU, la Oxfam, dentro de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, INECO, entre otros. También se ha desempeñado como coordinador de Evaluación Ambiental Estratégica en el Ministerio de Hidrocarburos, y también otro de sus cargos ha sido como docente de la Universidad Mayor de San Andrés, y también ha dictado diferentes cursos de especialización en la Contraloría General del Estado, en la Escuela Militar de Ingeniería, en la Universidad Técnica de Oruro, entre otros. Dentro de sus publicaciones tenemos la inclusión social en Bolivia, avances y desafíos sobre política pública y estructura económica. Además, tenemos también nuevo modelo de gestión ambiental agraria, ensayos sobre administración de tierras y catastro rural, entre otros. Bueno, Magíster Juan Carlos Salas Acarapi, usted tiene la palabra, tiene 40 minutos y puede ya compartir su pantalla. Gracias, Betsabe. Bien, muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Sociedad Geográfica del Perú por darme este espacio para hacerles una presentación sobre la experiencia boliviana en cuanto a la modificación de paisajes rurales a causa de las distintas reformas agrarias. Como en todos los países latinoamericanos, Bolivia ha tenido también en su momento un proceso de reforma agraria muy importante en 1953, pero hemos tenido una reforma agraria también en 1996, y el 2007, de forma más reciente, se han modificado algunas bases de esta reforma de 1996. Son como 3 reformas, como se darán cuenta. Estas 3 reformas tienen también sus razones, ¿no? para que haya sucedido, y además se debe a demandas sociales principalmente. Entonces, solamente para los que no conocen Bolivia, tengo un problema con la pantalla. Ahora sí. Bueno, solamente para los que no conocen Bolivia, vamos a describir rápidamente las regiones bolivianas, porque en cada una de estas regiones el proceso agrario y la modificación de paisajes ha sido distinta. En realidad tenemos varios ecosistemas, ¿no? Algunos hablan de 12, incluyendo los ecosistemas de transición, pero bueno, de forma general, Bolivia tiene 3 regiones geográficas bastante conocidas, que son la andina, ¿no? Que abarca el 28% del territorio nacional, que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, está entre las cordilleras occidental y oriental. También deben conocer más esta zona andina por La Paz, Oruro, Potosí, son los departamentos principalmente andinos que están en esta región. La otra región que tenemos es la subandina, que es la región de valles, ¿no? Son valles subhúmedos. Está entre el subandino y los llanos. Comprende también a los yungas, que son valles ya subtropicales, no son valles subhúmedos, estos son bastante húmedos y tienen una altura promedio de 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Estas zonas, tanto la andina como la subandina, tienen una tradición de ocupación, ¿no?, de población desde ya las épocas coloniales. Los llanos, que se conoce también como tierras bajas, abarcan el 59% del territorio. Estas son las
regiones amazónica, la región de la Chiquitania, del Chaco, toda esta zona que son zonas bajas cuyas alturas están en promedio por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, no han sido muy ocupadas en la época colonial, solo habrían algunos caseríos, y es más en la época republicana en que estas zonas se empiezan a poblar. Entonces el proceso agrario por eso ha sido distinto. Esta es Bolivia, entonces aquí si pueden ver la parte central, la que está más o menos café, donde está La Paz, Cochabamba, Sucre, esa es la zona de los valles. La que está más al oeste, que está en café más claro, esa es la zona del altiplano, y lo que está en verde sería la región de los llanos, ¿no? Y en realidad todo lo que está en verde un poco más oscuro también se la conoce desde ahora como llanos, aunque es parte del subandino, ¿no? Aquí estamos con las provincias de los Yungas, del Cerrado, etcétera. Son lugares más húmedos, pero tienen configuraciones del subandino, es decir, están formadas por pliegues, entonces no son planos, no son zonas tan planas como es la parte verde clara. Bueno, el paisaje, aquí tengo una bonita foto de un paisaje rural antes de 1953, muy característica del altiplano boliviano. Podría ser Oruro, podría ser La Paz, podría ser Potosí perfectamente. Entonces, este era el paisaje rural en las épocas anteriores a 1953, ¿no? ¿Cómo se caracterizaba, ¿no? El paisaje rural antes de 1953, ¿no? Había una presencia de latifundios improductivos, es decir, había propiedades grandes, especialmente en altiplano y valles, ¿no? Había propietarios que tenían miles de hectáreas y además estaban a cargo de varias comunidades campesinas que trabajaban para los hacendados, ¿no? Entonces, en algunos casos eran trabajos al partido, es decir, a cambio de que puedan cultivar un pedazo de tierra, cultivaban otro para el hacendado, para el dueño de la tierra. Entonces, habían distintas formas de paga, ¿no? Por el trabajo. La mayor parte, claro, eran formas muy de explotación, digámoslo, para los campesinos, pero ese era el sistema vigente. Había una alta fragmentación de parcelas en valles y altiplano. Había escasez de tierras para los campesinos, ¿no? Siempre los campesinos estaban sumidos en la pobreza y ya sus pequeñas parcelas que tenían para el autoconsumo ya no eran suficientes cuando tenían más hijos, ¿no? Había una baja aplicación de tecnología, obviamente no solamente por el hecho de que eran campesinos que no tenían recursos, sino porque también en la época la tecnología agropecuaria no estaba muy difundida, ¿no? Había deficiente integración caminera. Los pocos caminos que teníamos antes de 1953 eran para unir los principales centros mineros, ¿no? Oruro, Potosí, en La Paz por el centro político, por la sede, y bueno, Chuquisaca también por el centro político, la capital de Bolivia. Entonces eran los caminos, los escasos caminos que unían a Bolivia. Hacia el oriente no teníamos una integración caminera real, ¿no? Los sistemas reproducían la pobreza, los sistemas agropecuarios existentes, y claro, el oriente boliviano con muy poca ocupación, todavía algunas misiones, ¿no? Las jesuíticas estaban presentes, tratando de civilizar a los indígenas, ¿no? De esas zonas, civilizar entre comillas, ¿no? Este es un mapa, aquí estamos en 1910, perdón, y aquí estamos en 1925. Son algunas de las vías de comunicación que habían en esa época, ¿no? Fíjense, en los años 1900 solamente Oruro, Uyuni, toda la parte sur estaba conectada. La Paz no tenía conexión de ferrocarriles. Este es un mapa de vías férreas.
Y a la derecha podemos ver ya una conexión en 1925, porque Bolivia ha invertido mucho en ferrocarriles hasta 1930 más o menos, donde se ha extendido esta red de ferrocarriles hasta Cochabamba, Aviacha, La Paz, comunicando a Huaki, y esto, claro, continúa hasta Perú, y por el otro lado de Charaña continúa hasta los puertos que ahora son chilenos, ¿no? Que están en Antofagasta. Entonces, esas eran las rutas principalmente para el mineral. Entonces, esta integración vial hacía que, de algún modo, las zonas que estaban cerca de los nodos de conexión puedan desarrollar algo de agricultura. Entonces, eran los centros poblados más importantes. Bueno, esto es 1960, y luego ya tenemos 1995. En 1940 más o menos se hace una nueva inversión para mantener y para ampliar las redes viales ferroviarias, esta vez ya tomando en cuenta Santa Cruz, con su conexión hasta Yacuiba, principalmente por los recursos petroleros, ¿no? Teníamos petróleo que se ha descubierto, entonces se pensaba que tenía que existir vías férreas para comunicar todo todo el tramo, si se quiere, de la región petrolera, por un lado hacia Argentina y por el otro lado hacia Brasil. Entonces, esas son las ampliaciones que ha hecho Bolivia. El ferrocarril no ha logrado concluir su proyecto, que era conectar toda Bolivia. Santa Cruz, hasta cierta parte, a ver, esto está ya. Santa Cruz y Cochabamba tenían que conectarse para conformar un corredor, ¿no? Un solo corredor que vaya desde Brasil hacia el Pacífico, pero este proyecto ha quedado trunco, ¿no? No se ha logrado conectar y las vías han quedado como vías separadas. Aún hoy en día, el 2012, se retomó, ¿no? El ferrocarril bioceánico central de Bolivia, que trata de conectar desde Concepción, Tucabaca, Santa Cruz, Cochabamba, luego Oruro, Viacha, La Paz, finalmente hacia Huaki, ¿no? Entonces, este corredor estaba todavía en proyecto, había el compromiso de financiamiento del BID, pero bueno, el tramo que nos falta y también la diferencia en las trochas hizo que esto no continúe, aunque sigue en proyecto, no estábamos esperando financiamiento. Hay diferencias de trocha. La trocha que tenemos en el lado andino es una trocha angosta, es la trocha métrica, es porque la topografía es muy difícil, entonces no se podía establecer una trocha ancha. En cambio, en el lado de Santa Cruz tenemos una trocha ancha, entonces tendría que haber un sitio donde se haga el ajuste de trochas o se cambien los vagones, ¿no? Para poder continuar. Entonces, ese también es otra limitante. Bueno, solamente como nota, ¿no? De cómo está integrada en términos de ferrocarril. Lo que esto nos dice es que, obviamente, en esa época el desarrollo económico y los paisajes rurales tenían un impulso, si se quiere, de desarrollo más en la parte andina y de valles. Santa Cruz, como estaba desvinculada de todos los mercados y de todas nuestras rutas, era todavía una zona de nadie. En 1871, Avelino Adamayo, que era uno de los varones del estaño, dice, refiriéndose a los campesinos de Chichas, que había un problema, ¿no? Que él identifica el problema de la pobreza en las comunidades campesinas. En esa época se les mal llamaba indios, ¿no? Bueno, eran comunidades campesinas. Dado que la producción agraria siempre había sido la más barata, dice, sostiene que el problema radicaba en los tributos y cargas fiscales que gravaban a los nativos, por lo que sugirió que se concediera plena propiedad de manera de transformar al comunario en un próspero campesino parcelario. Entonces él notaba que los campesinos estaban gravados por tributos y cargas fiscales. En algunos casos eran
campesinos que no tenían tierras y en algunos casos eran campesinos que sí tenían tierras porque le habían comprado a la corona española y desde entonces, en la época colonial, han hecho respetar esos títulos comprados a la corona española y se han quedado como propietarios. Pero en la época republicana, el Estado les ha cargado tributos e impuestos que hacían insostenible, ¿no? ese sistema. Jesús de Machaca, San Andrés de Machaca, que está en el altiplano paceño, que también está muy cerca al Perú, son casos muy emblemáticos de rebeliones indígenas por culpa de estos tributos y cargas fiscales que se imponían a propiedades que ya habían sido compradas a la corona y que tenían títulos ya de los pueblos indígenas, ¿no? En un informe de una revisita en 1877 se manifiesta que los terrenos de comunidad se encuentran tan subdivididos en pequeñísimos lotes que no les proporcionan la subsistencia. Por esta razón, los indígenas se ven obligados a mendigar el pan o en la República Argentina tan inmediata o en el litoral o en las costas del Perú, decía este informe. Entonces, fíjense, en algún momento, tal vez ustedes han escuchado, lo que aquí en Bolivia siempre se dice es que la reforma agraria de 1953 ha generado una subdivisión de parcelas que ha decantado en un minifundio insostenible, es decir, en pequeñas parcelas que ya no eran sostenibles para los campesinos. Pero en 1877, antes de la reforma, porque la reforma agraria es de 1953, ya había esta parcelación y ya la carga que existía sobre la tierra era muy alta, porque toda la población estaba concentrada en el altiplano y en los valles por la actividad minera principalmente, ¿no? En 1880 se constituye un movimiento indígena que se denomina los apoderados generales, conformado por autoridades originarias gilacatas, gilacatas, gilancus, maricus, mamamaricus, curacas, etcétera, en la zona andina, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, y estos son los que empiezan, ¿no?, con sus demandas para impulsar la reforma agraria. Entonces, esto se ha gestado desde esas épocas. No es que la reforma agraria ha sido un regalo de algún presidente que en esa época salió victorioso, un presidente populista, llamémosle así. No ha sido ese el caso, ¿no? Era una lucha que se ha ido gestando desde hace mucho tiempo. Esto en 1901, fíjense cómo era, solamente a manera de ejemplo, cuántos propietarios indígenas había y cuáles eran sus superficies de tierras de cultivo. Si hacemos una simple división entre el número de propietarios y las superficies de cultivo, nos vamos a dar cuenta que tenían menos de 1 hectárea cultivada, ¿no?, por cada propiedad. Entonces, realmente había una explotación de la tierra muy alta y además había una carga muy pesada porque había minifundio, ¿no? Entonces el minifundio ya era anterior a la reforma agraria de 1953. Entre 1912 a 1952 hay una nueva red denominada los caciques apoderados, que también pertenecen a los ayllus y comunidades de la zona andina, que mantienen la lucha anterior y la prolongan hasta 1952, ¿no? Y es justamente con la revolución de 1952, con la llegada al poder de Víctor Paz Estenssoro, es que se logra en 1953 finalmente la reforma agraria, ¿no? En 1952 Bolivia era una sociedad predominantemente rural, la mayor parte de su población estaba solo marginalmente integrada a la economía nacional. De todas las personas económicamente activas en el censo, el 72% estaba involucrado en agricultura o en las industrias afines, ¿no? Entonces, nuestra tradición agraria, bueno, decía que dependíamos de esta actividad, aunque claro, las actividades más impulsadas desde el gobierno siempre han sido las extractivistas, ¿no? La minería, hidrocarburos, aunque muy pocos eran los que recibían los beneficios de esas actividades. Realmente las personas vivían de la agricultura. El único departamento que logró integrar su hinterland para la provisión de productos agrícolas, su área de influencia, ¿no?, fue Cochabamba, con el ferrocarril Cochabamba-Vinto y Cochabamba-Arani.
En esas épocas, Cochabamba era el granero de Bolivia, se decía, ¿no? Y era porque tenía esta integración con un ferrocarril que conectaba sus valles con los otros valles que también eran productores de alimentos. Entonces era nuestro centro de cultivos para toda Bolivia, de donde se proveía principalmente la producción de tubérculos hacia todo el país. Hasta mediados del siglo XX, solo la región occidental de Bolivia agrupaba, perdón, del 70% de la población del país, es decir, que en el oriente había muy poca población. Gran parte de esta población estaba dedicada a la minería, pero todavía la población rural era numerosa. La mayor parte de ella compuesta por indígenas pertenecientes a las naciones aymaras y quechua, los mal llamados indios, ¿no? La escasa integración del Oriente llama la atención a planificadores nacionales e internacionales. En 1942 se culmina un plan que es el denominado Plan Bohan, que este plan surge por el apoyo de Estados Unidos a Bolivia, y Melvin Bohan es el que estaba a cargo de la misión, y en esta misión Melvin hace un reconocimiento y finalmente termina un plan donde después de haber visto las características de la zona andina y también de la zona de los llanos, concluye que se necesita una agresiva y activa intervención del Estado. Se necesita una vertebración caminera entre Oriente y Occidente. Se necesita redistribución de tierras de quienes no las trabajan a quienes pudieran explotarlas, ¿no? Resulta que había mucha tierra en el altiplano que estaba en descanso, ¿no? Los latifundios improductivos que eran de los hacendados que no las trabajaban. En cambio, había campesinos que tenían parcelitas muy pequeñas que no eran suficientes para su subsistencia, ¿no? Mucho menos para el mercado. Entonces, ahí Melvin dice, hay que redistribuir las tierras y hay que darles a los que trabajan. Por eso es la sigla también, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Es un lema típico de la reforma agraria. Después recomienda también la redistribución de la población en dirección a ocupar espacios geográficos insuficientemente habitados. Esta es la marcha al oriente, dice el oriente es una tierra con capacidades para la producción, pero no está ampliamente explorada, así que hay que impulsar programas de asentamientos humanos. También la instalación de complejos agroindustriales estatales hasta que los agentes privados sean capaces de asumirlos. Es decir, esa era la activa intervención del Estado. Propone que el Estado en un primer momento se haga cargo del establecimiento de complejos agroindustriales, al igual que la producción de materias primas, y poco a poco, cuando ya esto se estabilice, se pueda ir trasladando a los privados, ¿no? Que es lo clásico que es parte de la ideología neoliberal de Estados Unidos, pero en un primer momento sí requiere del apoyo estatal. El Estado debe encargarse de la comercialización directa de la producción, así como la adquisición de equipo e insumos, dice también Melvin Bohan, ¿no? Entonces, esto da lugar, además de las demandas de los pueblos indígenas, a que se plantee la necesidad de esta reforma agraria de 1953, que tenía como objetivos la abolición del latifundio y la servidumbre feudal indígena, la dotación de tierras a quienes efectivamente la trabajan o a quienes no poseen tierras o las tienen en cantidad insuficiente. También se proponía el aumento de la tecnificación y mejora de la producción. Sus procedimientos eran la afectación y dotación. La afectación era quitarle tierras a los hacendados para dotarlas a los campesinos, ¿no? Y la dotación también podía ser en tierras baldías o en tierras del Estado. La institución que en ese momento se hace cargo es el Consejo Nacional de Reforma Agraria, y todavía hasta ahora hay disposiciones que están subsistentes, ¿no? Que siguen en vigencia después de más de 50 años. Los tamaños máximos de propiedad que se han definido en esta ley se consideran todavía hoy válidos. La carga animal por hectárea en propiedades ganaderas también, ¿no? 5 hectáreas por cada cabeza de ganado era la carga establecida en ese entonces, y hoy, pese a que hay adelantos en la
tecnología, pastos cultivados, se mantiene, ¿no? Y en el Chaco es 20 hectáreas por cada cabeza de ganado. Entonces, eso es ridículo cuando en todos los países lo que se hace es al revés, más o menos es 1 hectárea por cabeza y a veces hasta 2 cabezas por hectárea, ¿no? Además, en 1966, como parte de la reforma también, se emite el decreto ley 7766 que crea el Instituto Nacional de Colonización y dispone dotación de tierras en el oriente del país. Dice, vamos a dotar todo lo que no está ocupado, ¿no? Entonces, este es un mapa de caminos del Servicio Nacional de Caminos. Esto era de 1962. Fíjense las vías asfaltadas. Bueno, no había vías asfaltadas salvo unos pequeños trechos, pero las vías más conectadas estaban en el occidente. Y a Santa Cruz solamente había un camino que, bueno, ahora es un camino secundario, ¿no? Pero ya en esta época se habían abierto caminos. En 1940 veíamos que no teníamos esta red de integración. Entonces, esto también es parte de el Plan Bohan, la marcha hacia el oriente y la apertura de caminos que hace que todo el oriente pueda ser colonizado, ¿no? Entre 1953 y 1992, en el departamento de Santa Cruz se distribuyen 13 millones de hectáreas, ¿no? Entre el Consejo Nacional de Reforma Agraria y el ex Instituto Nacional de Colonización. Bueno, esta es una historia que, como voy a dejar la presentación, tal vez se hace muy pesada de leerles, pero lo que estos números dicen es que ha habido un proceso de dotación muy agresivo en Santa Cruz, pero solamente el 4.1% se ha dotado a favor de comunidades, ¿no? O dotaciones colectivas. El 95.9% de las dotaciones han sido a título individual y ni siquiera ha sido a título individual para pequeños propietarios. La mayor parte de estas dotaciones era para los que estaban en el poder en ese momento, familiares. Se ha descubierto varios casos de corrupción y entonces había latifundistas, terratenientes que se hacían de tierras que las tenían guardadas, que tampoco las producían, pero se les han dotado, ¿no? Los resultados de la reforma agraria, bueno, siempre se ha criticado el minifundio, ¿no? Siempre han dicho la reforma agraria de 1953 ha traído el minifundio, pero como hemos visto, las referencias históricas en varios textos nos dicen que ya el minifundio era algo que estaba presente desde antes de 1953, entonces eso no es cierto, ¿no? Pese a que desde 1950 el altiplano ha sido habitado por casi 3 millones de personas. Las áreas efectivamente cultivadas han mantenido su crecimiento considerable desde la reforma agraria hasta la década de los 60, donde disminuye un poco porque hay esta tendencia de colonización donde muchas poblaciones deciden irse al oriente. Pero estos años de los 60, 70 hasta los 80, bueno, la localización minera también contribuye a que mucha gente de Potosí, de Oruro, que se dedicaba a la minería, se vaya a Santa Cruz, ¿no? A explorar nuevas oportunidades, principalmente en el agro. Pero luego, nuevamente en los años 2000, el altiplano vuelve su tendencia creciente, ¿no? No tanto como en Santa Cruz o en la región oriental, pero digamos que se ha mantenido todavía en un ritmo natural de crecimiento, ¿no? Otro resultado es que se han distribuido entre 13 y 15 millones de hectáreas en valles húmedos, llanuras de piedemonte andino, incluyendo Santa Cruz, región de Alto Beni de La Paz y Chapala de Cochabamba. A 1992, este era un cuadro que siempre muestra el INRA y dice había 39.2 millones de hectáreas tituladas a favor de medianos propietarios y empresas agropecuarias, y solo un 17.2% de la tierra estaba titulada a favor de pequeñas propiedades o propiedades colectivas. Es decir, había
una distribución inequitativa de la tierra, ¿no? Entonces, esto hace que en 1996 exista otra reforma agraria. La reforma agraria de 1996, bueno, en 1992 se descubrió también un caso muy emblemático, aquí el caso Bolívar, que era un ex ministro que se quería apropiar, ¿no? Junto con sus familiares de una gran extensión de terreno, y eso es lo que derrama, es la gota que derrama el vaso, y finalmente se interviene el Consejo Nacional de Reforma Agraria y en 1996 se crea una nueva ley de reforma agraria que tenía como objetivo sanear el derecho propietario. Como había tanta irregularidad en la distribución de tierras, se pretende que con esta ley todo lo que se ha distribuido mal vuelva a manos del Estado y lo que se ha distribuido bien se reconozca como derecho legítimo y legal, ¿no? Además, también tenía como objetivo el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas del Oriente, principalmente, venían con una lucha, ¿no? de demanda de territorios desde los años 80 ya, ¿no? En 1990 la gran marcha indígena termina con la declaratoria de varios territorios indígenas por decreto supremo, pero que solamente han sido declarados casi de manera simbólica, ¿no? No se han delimitado, se decía que son territorios de los pueblos indígenas, pero no se les ha dado tampoco ningún mecanismo de gestión, ni se les ha transferido recursos para que puedan los mismos indígenas desarrollar sus propios planes de desarrollo, de vida, etcétera, ¿no? Entonces, en 1996 se incluye en la legislación agraria este derecho de los pueblos indígenas que se les reconoce como tierras comunitarias de origen o TCO. Y por otra parte, la reforma agraria dice, bueno, ya que en el altiplano hay tanto minifundio, hay que reagrupar las tierras, ¿no? Hay que redistribuir y reagrupar las tierras. Reagrupamos para darle a las familias que realmente están viviendo, porque mucha gente que se había ido de La Paz, de Oruro, de Cochabamba, estaba viviendo en Santa Cruz, entonces la idea era reagrupar todas las tierras del altiplano para dotarlas a las pocas familias que estaban viviendo ahí, pensando que esto iba a solucionar el problema del minifundio. Y la redistribución de tierras tiene que ver con las tierras que habían sido dotadas o mal dotadas. El Estado las podía recuperar y las redistribuía a quienes realmente las necesitaban, ¿no? Eran objetivos muy altruistas. Era una ley que de haberse aplicado hubiera tal vez resuelto varios problemas de injusticia e inequidad que hay en la tenencia de tierras. Su procedimiento era el saneamiento, la adjudicación, la dotación, las instituciones, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, derechos reales, el Viceministerio de Tierras, y en ese momento era la Superintendencia Agraria, que ahora se conoce como ABT, que es la Autoridad de Bosques y Tierras. Las disposiciones que todavía están subsistentes, bueno, esta ley no ha sido derogada, solo ha sido modificada. No ha sido abrogada, algunos artículos han sido derogados. Son los tipos de saneamiento, que había tres tipos, o todavía hay tres tipos, que uno es el saneamiento de TCOs, de las tierras comunitarias de origen, que son saneamiento pagado desde el Estado. Hay un tipo de saneamiento simple que se llama, que es el que pagan los propios propietarios individuales, los que quieren sanear su propiedad, son ellos quienes pagan, es el saneamiento simple. Y había otro que era el saneamiento integrado al catastro, el CATSAN, que era también pagado por el Estado, pero que pretendía sanear una gran cantidad de tierras en una sola campaña, ¿no? Los tipos de propiedad que reconocía también están vigentes, que son básicamente la pequeña propiedad, la mediana propiedad, la propiedad empresarial, la propiedad comunal y la propiedad de los pueblos indígenas, que son las TCO, ahora llamadas territorios indígena originario campesinos, ¿no? Y bueno, el marco institucional que esta ley establecía sigue vigente. Los resultados de la reforma agraria de 1996 hasta el 2005, ¿no? En términos de
superficie, el 62% de las tierras que se habían titulado hasta entonces eran poco más de 9 millones de hectáreas, nada más que se lograron titular entre 1997 a 2005. El 62% fue para los pueblos indígenas de Oriente, principalmente las tierras comunitarias de origen, ¿no? Un 9% para propiedades agropecuarias empresariales y un 3% para las medianas, que ambas hacen 12% de la superficie, en tanto que la pequeña propiedad solo un 8% y las comunidades 18%. Esto llama la atención y bueno, en algún momento alguien se atrevió a decir, los pueblos indígenas son los nuevos latifundistas, tienen demasiada tierra, ¿no? Tienen demasiada tierra y el proceso de saneamiento no está redistribuyendo las tierras como se debería. Entonces es que el 2005 se decide reconducir el proceso de reforma agraria, bueno, no el 2005, en realidad el 2006, con algunos decretos, en vista de los resultados que no eran muy alentadores. Además, que había también algunos indicios de corrupción en el INRA, ¿no? Cuando no, todo este tema de tierra siempre está manchado, digamos, por ese fantasma de la corrupción. Al 2005 estos eran los actores productivos en Oriente. Fíjense que antes no teníamos casi nada ocupado. Al 2005 teníamos agricultores indígenas, que eran los mismos pueblos indígenas que cultivaban sus tierras, los agricultores yungueños, ¿no? Que también son propios del lugar, los agricultores cruceños, que son los que desde 1900 estaban asentados y que han ido creciendo sus áreas de cultivo, que son propios del lugar, digámosle así, porque ya tenían una larga data. Los agricultores japoneses, que estos sí han llegado con la reforma agraria de 1953, se han firmado convenios con varios países para que varios varias colonias, si se quiere, vengan de otros países, se les dotaba tierras a cambio de que ellos enseñan a los bolivianos las tecnologías y que les transfieran las capacidades para mejorar los cultivos. Entre esos convenios que hemos hecho estaban los japoneses y estaban obviamente los menonitas, que al final ha sido el peor de los convenios que hemos hecho, porque los menonitas no han transferido ningún tipo de tecnología, no han enseñado nada a los campesinos y solamente se han dedicado a cultivar y a casi, bueno, pues deforestar gran parte de nuestro territorio, ¿no? Estaban agricultores campesinos, los que han migrado desde las tierras altas, desde el altiplano y valles, los agroindustriales, que también son nuevos actores en realidad después de la reforma, que son las empresas que se hicieron dotar tierras, han sido algunos producto de las dotaciones realizadas a familiares de políticos, etcétera, que se han consolidado como agroindustriales finalmente, ¿no? Ganaderos intensivos, ganaderos extensivos, también eran propios de Santa Cruz en esa época, los extensivos principalmente, pero los intensivos igual llegan con las dotaciones del Consejo Nacional de Reforma Agraria. Y finalmente tenemos la reforma de 2007, 2009, que son en esos años que se van modificando las leyes, las normas agrarias. El objetivo de estas reformas era eliminar las brechas entre los tipos de propiedad, favoreciendo la titulación comunitaria. Hasta el 2007, las tierras baldías, las que no tenían propiedad, el Estado podía adjudicarlas. En un concurso decir, yo tengo una tierra fiscal que nadie la ocupa y que probablemente a alguien le interese comprarla, entonces se podía adjudicar y mediante concurso, ¿no? De propuestas, el que daba la mejor propuesta, el mejor precio, se podía quedar con esta
con esta tierra, ¿no? Entonces, esto se cambia. Al final, el 2007 se dice, eso solamente fomenta que los empresarios puedan comprar tierra y los campesinos siguen fuera de la distribución de tierras. Entonces, se elimina la adjudicación y se establece la dotación como única forma de distribución de las tierras fiscales, ¿no? Por otra parte, se reformulan los alcances de la reversión y expropiación de tierras, es decir, las tierras en Bolivia, si no cumplen una función económica social, pueden ser revertidas, ¿no? Hasta el 2006 podían ser expropiadas, es decir, si alguien tenía tierras que no las estaba usando, el Estado le podía quitar, pero le tenía que pagar. Desde el 2007, si alguien tiene tierras y no las está usando, el Estado le puede quitar sin pagarle nada. Ya es una reversión. Esa también es una regla que se ha cambiado el 2007 y claro, el 2009 con la Constitución, esto ya queda constitucionalizado, ¿no? Los procedimientos, se mantiene el saneamiento, la adjudicación solamente dentro del saneamiento y la dotación, ¿no? Instituciones son las mismas, disposiciones más importantes, la reversión por incumplimiento de FES, antes era expropiación, ahora es reversión, es decir, no se le tiene que pagar si alguien no está usando su propiedad. La expropiación por incumplimiento de función social, esto solo aplica a propiedades colectivas, algunas propiedades colectivas, y bueno, pasa también, ¿no? Algunos dirigentes son mañosos, piden tierras fiscales, representando una comunidad fantasma y nunca la comunidad fantasma toma posesión. Entonces, al igual que en grandes propiedades, en comunidades también ocurre lo mismo. Entonces, tienen que cumplir la función social. No tienen que invertir, pero por lo menos tienen que vivir. Y si no viven, se les puede expropiar, ¿no? Esa es otra nueva norma que nace el 2007. Estas son las normas que hacen que el paisaje se vaya modificando. Esta es la red vial fundamental al 2020. Fíjense cómo se han ido generando nuevas rutas acompañando todo el proceso agrario, ¿no? Los resultados de la reforma agraria de 2006, hay una mayor equidad en la distribución de tierras. Le he puesto con signo de interrogación, ¿será así? ¿No? El índice de Gini de concentración de la propiedad para el 2021, con datos del INRA hasta el 2021, nos da un 0.68, es decir, todavía hay una alta concentración, ¿no? 1 es una concentración perfecta y 0 es que no hay concentración. Entonces 0.68 nos indica que hay una alta concentración y los números no mienten. Fíjense, 13.4 millones de hectáreas, 15% de la tierra titulada a favor de empresas y medianas propiedades. Para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias, 24.9 millones, que aunque claro es más de 10 millones de hectáreas que las empresas y las medianas, la cantidad de beneficiarios es mucho mayor. Entonces, cuando se hace el ejercicio de Gini, nos dice que hay una concentración de 0.68. En 1992, cuando se intervino el Consejo de Reforma Agraria, la concentración era de 0.96, es decir, casi perfecta. Había una alta concentración, es decir, los propietarios eran principalmente latifundistas. El 2015 se hizo una medida, bueno, yo la hice para un texto, ¿no? Para una publicación. La medida era 0.44, parecía que estábamos avanzando en la equidad, en la distribución de tierras, pero el 2021 volvemos a un 0.68 que preocupa. En realidad parece que no vamos a lograr la equidad tan deseada en la tenencia de la tierra. Se han titulado hasta la fecha poco más de 90 millones de hectáreas y solo falta casi 14 millones de hectáreas más por sanear, porque hay otras áreas que no van a ser saneadas, que obviamente son las que están ocupadas por ciudades, lagos, salares, etcétera. Esas no están sujetas al saneamiento. Cambios en el paisaje, ¿no? En el altiplano ha habido un abandono de áreas rurales en los años 60, 80 y hay un retorno a las zonas productivas a partir del 2007. Con el cambio de gobierno, de
de Evo Morales, lo que se ha hecho en el altiplano es invertir, gran parte de la inversión pública ha ido a altiplano y valles, tractores, sistemas de riego, distribución de semillas, y esto ha hecho que muchos campesinos retornen a las zonas, ¿no? Gente principalmente que estaba en las ciudades, no tanto los que estaban en el oriente. Los que estaban en el oriente se han quedado nomás allá, pero los que estaban en las ciudades han retornado a zonas productivas, y a partir del 2007 hay un crecimiento sostenido en las zonas altiplánicas. En los valles ha habido un mayor parcelamiento debido a todas las reformas. Se ha concentrado el minifundio, especialmente en Tarija, ¿no? Donde antes cada propietario, por lo menos los que tenían viñedos, podían tener entre 5 o 10 hectáreas. Hoy en día en Tarija, si uno tiene 1 hectárea, es afortunado, ¿no? Entonces hay un alto parcelamiento. En Oriente, la dotación de tierras, desarrollo del agro, la deforestación, la invasión de espacios pertenecientes a pueblos indígenas han sido también unos efectos en los pueblos indígenas, ¿no? Este es un paisaje típicamente oriental ahora, ¿no? Después de más de 50 años de reforma agraria, donde todo esto era monte. Ahora todo esto es cultivos, ¿no? Cultivos agroindustriales principalmente. En el altiplano también ha habido cambios gracias a la mecanización. Se están devolviendo las condiciones productivas a los suelos y se dan oportunidades a los campesinos, pero digamos que ha habido un crecimiento bastante moderado, ¿no? No es tan visible como en el caso oriental. Esto, por ejemplo, lo he bajado de Google Maps. Esto es en 1960, esto es 1982. Fíjense, Santa Cruz, la zona de Pailón, que ahora es la zona de las colonias interculturales que cultivan soya principalmente, tenía apenas una pequeña... no puedo activar el mouse para mostrarles, pero bueno, si pueden leer aquí, ya, bueno, ahora sí. Pailón, en esta zona es donde ahora están los cultivos. Pero fíjense, había apenas, ¿no? En 1982, unas cuantas propiedades haciendo actividades agrícolas, ¿no? Esto es a 1990, va creciendo, ¿no? Toda la zona, se van abriendo nuevas rutas, hay mayor deforestación, obviamente. Esto es 1996, ya casi el monte que había se ha perdido por completo, aunque todavía hay zonas verdes que mantienen su cobertura boscosa, ¿no? Esto es el 2007, ya mucho más agresiva la deforestación. Y esto es el 2020, donde ya no podemos ver casi nada de árboles, todos son cultivos, ¿no? Entonces, esos son los grandes cambios que ha traído la reforma agraria en el oriente. Fíjense qué tan agresiva ha sido esta situación. Hoy en día Bolivia está catalogada como el tercer país que más bosques tropicales deforesta, ¿no? Estamos a nivel mundial en el tercer lugar, y en Sudamérica estamos en segundo lugar después de Brasil. Brasil está en primer lugar y nosotros somos los segundos en cuanto a deforestación. Entonces es muy preocupante y esto va a seguir creciendo, ¿no? Esta es una diapositiva de Punata Arani. Esto es la zona de los valles de Cochabamba. Esto es 1969. Es una imagen súper antigua. Fíjense que ya había producción y había parcelamiento en esa época, ¿no? Entonces, como se decía, no es que la reforma agraria llevó el parcelamiento. En 1985, bueno, esta imagen no es muy clara, igual se nota, pero el parcelamiento se mantiene, ¿no? La zona solamente se mantiene, el pueblito crece un poco más, aquí también Arani crece un poco más. Esto es el 2002. El 2012, ¿no? El desarrollo urbano es lo que llama la atención, pero después las parcelas seguían manteniéndose, ¿no? Del mismo tamaño, aunque algunas se han ido subdividiendo por herencia familiar, etcétera. Y bueno, este es el 2021, donde hay bastante producción agrícola.
¿no? Se puede ver que son zonas con bastante producción agrícola, pero donde gran parte del desarrollo, no puedo ver mi mouse nuevamente. Bueno, en la zona de Punata al norte se puede ver que hay una expansión, pero de la zona urbana, ¿no? No tanto del desarrollo agrícola. Ese es un efecto ya del crecimiento urbano, no tanto de la reforma agraria. Aunque claro, la reforma agraria tiene sus imperfecciones y también el INRA ha contribuido en parte a esto, ¿no? Es un error que el INRA tiene que reconocer en algún momento cuando se ha puesto a sanear propiedades urbanas y ha dado pie a que algunos puedan reclamar derechos propietarios donde no los tenían y luego los han convertido a propiedad urbana. Esto es Jesús de Machaca, el que les contaba que es una de las comunidades que ha comprado 3 veces a la colonia española, le ha pagado para mantener sus títulos y para no tener hacendados. Esta es una imagen de 1969, obviamente con muy poca actividad. Esto es 1985, igual muy poca actividad, no hay mucha actividad. El 2003 hay parcelamiento ya de estas zonas. Gracias a la Iglesia Católica también, Jesús de Machaca ha desarrollado el agro porque han desarrollado ganadería, sistemas de riego, etcétera. Entonces, ha habido un apoyo desde la Iglesia Católica, pero el Estado después, a partir de 2007, toma la posta y sigue apoyando a toda la parte andina hasta llegar a, bueno, el 2013 se puede ver igual algunas zonas de cultivos aquí, ¿no? El pueblo no crece mucho porque no hay mucha población. Y esta es ya finalmente el 2022, donde fíjense las áreas de cultivos ya están más notorias, ¿no? Hay zonas de cultivo y el pueblo aún no crece mucho. Esto nos habla de que en las zonas andinas igual hay un crecimiento de la zona agraria, no tan agresivo como hemos visto en Santa Cruz, pero igual la gente ha retornado y está produciendo, ¿no? Entonces, todavía el minifundio es un problema y se habla de que el minifundio es un conflicto para la reproducción de pobreza, pero viendo los ingresos, las encuestas de hogares, parece que el minifundio ya no es tan problemático porque los ingresos se están nivelando en estas zonas. Esto es la zona de Cochabamba misma, es el área ya metropolitana. Aquí está Cochabamba, no sé si pueden verlo. Cochabamba, Tiquipaya, Pacata, todo esto ya es la región metropolitana. Canata, así se denomina, todo esto es Canata, pero son varios municipios que hoy en día ya uno pasa como si fuera una sola ciudad, ¿no? Pero son varios municipios. Esta es una imagen de 1969 donde todavía se mantenían zonas agrarias, ¿no? Cochabamba era un valle productor de papas, de tubérculos, de hortalizas, etcétera. Entonces, fíjense, todas estas zonas todavía mantenían una vocación productiva. 1993, 2006, 2013 y 2020. Toda la zona productiva han sido invadidas por urbanizaciones. Entonces, todo lo que era el Valle Central de Cochabamba hoy ya es zona urbana, ¿no? Unas pequeñas áreas todavía mantienen su vocación productiva, pero la gran parte ya no es zona productiva, es urbana, ¿no? Esto ya no se puede atribuir a las reformas agrarias. Obviamente, esto es un crecimiento de la ciudad, pero también modifica el paisaje rural, ¿no? Lo que antes veíamos, ¿no? Como unos valles productivos bastante bonitos, ahora solamente son caseríos, ¿no? Algunos barrios en Tiquipaya todavía son bastante bonitos, pero bueno, ya no tienen el paisaje rural antiguo, ¿no? Y esta es la zona, a ver, esto es San Lorenzo, la Merced es una zona vitivinícola de Tarija, donde también se pueden observar algunos cambios. Ah, perdón, no completé las imágenes. Bueno, aquí
igual ha habido un crecimiento y un parcelamiento hasta el 2022, que al igual que en Cochabamba, bueno, sin crecimiento de ciudad, pero sí de áreas cultivadas, ¿no? Se ha ido se ha ido extendiendo a toda esta zona. Entonces, fíjense que la reforma agraria de 1953 no ha tenido mucho efecto en el altiplano y valles, pero sí ha tenido mucho efecto en Santa Cruz porque ha posibilitado las dotaciones. En cambio, las reformas agrarias de 1996 y principalmente la del 2007, ¿no? Tienen más efecto en el altiplano porque hay un retorno hacia las comunidades, hay un retorno al área rural y hay una recuperación de zonas productivas andinas y de valles. Es hasta aquí lo que hoy les puedo compartir. Gracias. Muchas gracias, Magíster Juan Carlos Salazar Rapi, por acompañarnos el día de hoy y presentarnos su ponencia sobre Bolivia. Bueno, a continuación voy a leer las preguntas que han dejado en el chat. Primero para el capitán de corbeta, Correa, dice, ¿cuáles son los acuerdos en la frontera Perú, Colombia, Brasil? Otra pregunta es, ¿las PIAs utilizan las cartas fluviales e informan sobre novedades para actualizarlas? Esas serían las preguntas para el capitán. Y bueno, luego voy a mencionar las preguntas para el segundo ponente. Capitán, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, respecto a la primera, sí, los convenios al momento están en desarrollo. Estamos rigiéndonos más que todo por acuerdos entre los servicios hidrográficos de cada país relacionados con los acuerdos, con los tratados entre ambos países. Estos acuerdos a la fecha están en elaboración, su actualización. Tentativamente para fin de año debe haber una reunión más con cada uno de los países, con la intención que en el 2023, a inicios de año, ya se concrete la firma de la ejecución de los trabajos conjuntos. Y respecto a lo segundo, la información hidrográfica es actualizada constantemente, no solamente en razón a los trabajos que nosotros realizamos. Hay un buen número de navegantes fluvial que cada vez que realiza la navegación como tal entre un punto y otro, comparten con nosotros la información que pueden determinar, ya sea información hidrográfica propiamente dicha o información ribereña, como la aparición posiblemente de un bajo o peligros a la navegación, recomendaciones de instalación de faroletes, faros en algún punto conspicuo o de interés, un poblado nuevo, o bueno, aquello que sea relevante tener identificado para una correcta navegación en el entorno amazónico. Muchas gracias, capitán, por sus respuestas. Ahora tenemos unas preguntas para el magíster Juan Carlos Salas. Y bueno, aquí hay varias dentro del chat y las voy a mencionar. Dice, ¿de qué manera se podría fortalecer el área de la trifrontera cercanas a Puerto Pardo? Otra pregunta es, ¿la reforma agraria involucra la forestación? Mencionan que, bueno, acá dice se de la deforestación en la Amazonía boliviana. Otra pregunta es, ¿la migración del campo a la urbe, cómo afecta a la producción agrícola? Magíster Juan Carlos Salas. Gracias. Creo que la primera pregunta no está dirigida a mí, ¿no? Creo que hay un error. Así que no la voy a responder por respeto al anterior ponente, que creo que él es el que tiene más conocimiento. Respecto a la forestación y la deforestación, ¿no? En realidad la reforma agraria no implica la forestación. En ningún lado, ninguna norma dice que se tiene que forestar, ¿no? Las áreas deforestadas. No hay una obligación, pero sí hay normas que son, digamos, conexas, son normas que están conectadas, que obligan a
a la reforestación. La más reciente es de 2013, es la ley del programa de alimentos, la ley 337 en Bolivia, que obligaba a todos los propietarios que habían deforestado, obligaba a reforestar o forestar una parte, ¿no? Era una obligación ambiental que tenían que cumplir porque estábamos hablando de deforestaciones ilegales. Ahora, ¿la reforma agraria implica deforestación? Sí, lamentablemente sí. Desde 1953, el éxodo al oriente ha generado los grandes procesos de deforestación. Hoy en día, Bolivia todavía pierde a razón de 280.000 hectáreas de bosque al año, y esta deforestación es principalmente producida por procesos de dotación, por procesos de ampliación de la frontera agrícola en tierras tituladas por el INRA. Entonces, no podemos negar esta realidad. Muchas son debidas a propietarios grandes, empresariales, pero otras también a comunidades y a pequeños propietarios. Es decir, en Santa Cruz deforestan todos por igual, ¿no? Entonces, es lamentable. Y tal vez, creo que la anterior semana, un colega, el doctor Yuri, habló algo de la deforestación. Nuestros escenarios son bastante negativos, ¿no? Si mantenemos este ritmo. En la otra pregunta sobre la migración del campo a la urbe, ¿cómo afecta a la producción agrícola? Evidentemente, en 1960 hasta 1990 más o menos, toda la zona altiplánica y de valles ha sufrido un éxodo masivo de personas que, bueno, algunas se dedicaban a la minería y otras que ya no tenían oportunidad económica, que se han ido hacia las ciudades. Algunas se han ido al oriente y otras se han ido a las ciudades. Esto ha generado un desabastecimiento de producción para la seguridad alimentaria, ¿no? Es por eso que dependíamos mucho también de Perú, ¿no? Mucha producción de Perú iba hacia La Paz, hacia Oruro, y hasta ahora todavía dependemos bastante de la producción peruana. Nos ayudan, nos apoyan mucho con papa en algunos momentos cuando escasea por aquí, ¿no? Con tubérculos, con hortalizas igual que vienen de los valles cercanos. Entonces, ha afectado mucho, pero desde el 2007, 2010 principalmente ya este éxodo ya no es notorio, y si vemos las estadísticas de población del Instituto Nacional, ¿no?, de Estadísticas, nos vamos a dar cuenta que hay un crecimiento poblacional en las zonas rurales. Entonces, no hay un abandono ya, ¿no? Están creciendo, no están creciendo al mismo ritmo que las ciudades. Las ciudades están creciendo muy rápido en población, pero las zonas rurales están creciendo en Bolivia, ¿no? Y en valles y altiplanos, que uno pensaría que son zonas abandonadas, deprimidas por la pobreza, hay un crecimiento importante. Entonces, hoy se está recuperando gran parte de la producción agrícola gracias a este retorno que hay, y también gracias a algunas inversiones. Ha habido políticas muy acertadas de crédito a los pequeños productores, etcétera, ¿no? Pero ya no es una preocupación como era en la época de los 90. Efectivamente, sí, siempre va a haber esta migración del campo a la urbe. De hecho, hay proyecciones internacionales que dicen que y más del 90%, ¿no? Al 2030 probablemente la población estén viviendo en las ciudades y solo un 10% en las zonas rurales. Esto preocupa mucho, pero bueno, los sistemas productivos también se están adaptando, ¿no? Y además la gente se adapta. En Bolivia tenemos gente que hace actividad agrícola, ¿no?, por temporadas, en la época donde se puede sembrar, y en otra temporada se traslada a las ciudades y hace otro tipo de actividades. Se dedican ya sea a la construcción, a la confección, y varios otros oficios, ¿no?, que son técnicos, pero en las temporadas donde hay que sembrar se trasladan otra vez a sus comunidades. Entonces hay un proceso de adaptación que parece que puede ir funcionando. Muchas gracias, Juan Carlos Alias, y gracias a los ponentes por sus respuestas. Bueno, como ya no hay más preguntas, le voy a dar el pase al contraalmirante Eduardo Reategui para dar el comentario final y el cierre. Muchas gracias. Almirante, contraalmirante, usted tiene la palabra. Sí. Muy bien, quería decirles que la geógrafa María del Carmen Carrasco, presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, como ya le manifesté, se encuentra en una actividad de campo fuera de Lima,
quien les envía sus más cordiales saludos, por lo que me haré cargo, digamos, de esta parte final como clausura. Creo que todos hemos visionado y escuchado a dos grandes expositores de temas aparentemente disímiles, pero no lo son. Están vinculados por la permanente preocupación del hombre sobre su ambiente, donde la vocación geográfica, la ciencia y la tecnología generan una simbiosis digna de encomio, que enriquecen los conocimientos en pro del desarrollo de cada región. Con relación a la exposición del capitán de corbeta Piero Correa, solamente quería añadir que él indicó que habían aproximadamente unos 19.780 kilómetros, eso es lo que escuché más o menos, redondeémoslo a 20.000 kilómetros de ríos, pero hay que considerar que en los ríos cada ribera es una realidad diferente a la que tiene enfrente. Entonces yo siempre considero que es bueno multiplicarlo por 2. Entonces estaríamos hablando de 40.000 kilómetros, digamos, de ribera, lo que genera una, si se quiere, terrible heterogeneidad en la realidad de las poblaciones que viven en todos estos ríos de la Amazonía. Por otro lado, yo quería más o menos saber, pues también, porque a veces en la Amazonía, cuando uno va y no ve 100, sino miles de embarcaciones que surcan sus aguas, grandes, chicas, medianas, canoas, qué sé yo. Y a veces los armadores, que son los dueños de las embarcaciones, y los patrones que conducen estas embarcaciones, a veces no son conscientes del uso de la cartografía que tienen a la mano, porque la Dirección de Hidrografía de la Marina tiene a la mano para darles a estos patrones, a estos dueños de embarcaciones, para que puedan navegar con seguridad en los ríos de la Amazonía. Bueno, eso por un lado con respecto al trabajo que realiza la Dirección de Hidrografía, en este caso a cargo del comandante Piero Correa, muy importante, por cierto. Con relación al magíster Juan Carlos Salas, evidentemente que creo yo que ha hecho un somero análisis, ¿no?, de la propiedad con fines agrarios, básicamente, y muy documentada desde antaño, y nos ha llevado por una línea de tiempo que nos ha permitido ver, ¿no?, cómo ha ido evolucionando este problema, por un lado geográfico, por un lado de ordenamiento territorial, y por supuesto que social, ¿no?, que a veces no se da abasto para que las entidades gubernamentales le puedan dar una solución apropiada. Yo acá, por lo menos en el Perú, siempre hemos escuchado de que Bolivia está siendo uno de los principales productores de litio, que saben ustedes que es el metal que ahora se utiliza mucho para las baterías. Entonces, no sé exactamente dónde están ubicados, pero ojalá que la producción, la extracción de este mineral, porque también el Perú tiene una zona en la zona del altiplano, no vaya a generar escenarios un poco complicados de manejar después, ¿no? Me estoy refiriendo al litio. Y por otro lado, me llamó la atención positivamente que mostró una carta de 1962, casi 60 años, de una red caminera. Parece que había, dice ahí, Servicio Nacional de Caminos. Créame, magíster Sala, muy bien hecha esa carta para el año en que está hecha, y creo que ustedes tienen ahí un tesoro cartográfico, ¿no? Así que nos agradaría que lo ponga usted en internet para poder sacarle una copia y tenerlo, ¿no?, como una cosa muy importante. Bueno, nuevamente renuevo el saludo especial de la Sociedad Geográfica de Lima, a ambos conferencistas, agradeciéndoles por sus magníficas ponencias que, a no dudarlo, han sido apreciados por nuestros internautas con la mayor atención, estando seguro que todos hemos absorbido con fruición sus alcances y sobre todo sus aplicaciones en el día a día. Nuestro especial agradecimiento también de manera especial a la señorita Betsabe Macedo por la brillante conducción,
y la estructura del programa, e igualmente a la bachiller Flor Anglas por su excepcional soporte en el manejo técnico del Zoom. Mención aparte a la ingeniera Gina Sandoval, secretaria general de nuestra sociedad, por su apoyo en el enlace administrativo, al señor Luis Pachas, coordinador adjunto de los martes geográficos, y por supuesto al almirante Raúl Parra Maza, responsable desde hace más de 5 lustros de los martes geográficos. Nuevamente, a nombre de la geógrafa María del Carmen Carrasco, presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, el doctor Saniel Novago y Cochea, vicepresidente emérito de la Sociedad Geográfica de Lima, también coordinador de este evento, y los miembros de la Sociedad Geográfica y el mío propio, doy pues por concluido el presente martes geográfico con un amplio abrazo geográfico a todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. Cuídense. Hasta luego. Luego, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.